Bueno, ¿cuál es la idea para hoy? La última unidad tiene una introducción, una primera introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Nosotros, hasta la clase de ayer, digamos, todas las unidades fueron orientadas a la solución y el análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Recién en la última guía pasamos de las condiciones iniciales a las de frontera y, eh, y ahora vamos a hacer un primer vistazo a lo que son las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. El tema es súper amplio, pero bueno, desde el tiempo que disponemos nosotros, lo que queremos que ustedes se lleven es una idea general de qué son estas ecuaciones diferenciales, qué tipos de aplicaciones tienen, porque esas aplicaciones las van a, las van a retomar en los cursos avanzados. Entonces, bueno, queríamos ver esa introducción para que vean que, bueno, que hay para el modelado y análisis de sistemas hay herramientas que pueden ser muy, muy útiles, ¿no? Como les decía recién, nosotros hemos trabajado hasta ahora siempre con ecuaciones diferenciales ordinarias, y desde la guía 1 nosotros empezamos a analizar y resolver ecuaciones diferenciales que tenían condiciones iniciales. ¿Sí? Es decir, uno de los primeros casos que analizamos era la ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí? En la ley de enfriamiento de Newton nosotros escribimos el modelo, era una ecuación de primer orden lineal, y a esa ecuación de primer orden lineal le asociamos una condición inicial, ¿sí? Que es la temperatura del objeto que estábamos analizando en el tiempo inicial, que por lo general era tiempo cero. Eh, ya desde ese momento nosotros, para poder obtener estos modelos, hicimos algunas simplificaciones importantes. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la primera simplificación importante fue que nosotros tomamos al objeto de análisis, por ejemplo, en este caso la tasa, como un elemento homogéneo que tenía todo la misma temperatura. ¿Sí? Es decir, la curva que está mostrada ahí a la derecha de la temperatura del enfriamiento en función del tiempo, está bien, en realidad es un valor medio que tomamos, por ejemplo, sobre el líquido. ¿Sí? Para algunas cosas ese modelo anda muy bien, pero para otras puede que no. Digamos, si yo quiero con mi modelo estimar si me voy a quemar la mano cuando la agarre a la taza del asa, por ejemplo, fíjense qué pasa acá en el asa. El asa tiene una temperatura que es muy diferente a la del resto de la taza. Nosotros esto lo consideramos como un cuerpo homogéneo que estaba todo a la misma temperatura. Entonces, para algunas cosas ese modelo es útil, para otras cosas ese modelo podría no serlo. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad acá tengo distribuido en 3 dimensiones, yo lo podría esto separar en pedacitos y tengo, está bien, para cada punto en el espacio, para cada X y Z de la taza, tengo un valor de temperatura que cambia en función del tiempo. Y bueno, y ahí paso a tener un montón de variables, porque tengo la posición, que son 3, X, Y, Z, ¿está bien? Y tengo el tiempo, o sea, tengo 4 variables independientes en vez de una sola, como era antes, que es el tiempo, ¿está bien? Obviamente que si yo quiero considerar todas esas cosas, el problema va a ser un poco más complejo, ¿sí? Pero bueno, nosotros arrancamos por acá, arrancamos con esas consideraciones. Después lo que hicimos fue aumentar la dimensión de los problemas. Si, por ejemplo, este que ya lo hemos gastado de tanto analizarlo, es un sistema mecánico oscilatorio, como un sistema masa resorte, eh, es de un orden mayor, puedo tener un sistema con muchas masas y resorte, con lo cual eso aumenta el orden del sistema, pero siempre las condiciones son condiciones iniciales, ¿está bien? Es decir, en este caso eran condiciones iniciales, bueno, por ejemplo, sobre la posición y la velocidad. Si yo incorporaba eh, otra masa, tendré más condiciones, pero siempre son condiciones iniciales, ¿sí?
ya sea una ecuación de orden n o lo que trabajamos después, sistemas. Todos los sistemas que trabajamos también los planteamos con condiciones iniciales. Recién en esta unidad comenzamos a analizar algunos problemas con condiciones en la frontera, es decir, eran ecuaciones diferenciales ordinarias también, como las anteriores. Por ejemplo, acá está el modelo de deformación de una viga sometida a compresión. Esto lo acaban de ver con Daniel, donde E e I dependían del material y la forma de la viga. P era la fuerza de compresión de la viga. ¿Está bien? Y estos problemas tenían como variable independiente la posición de la viga. Es decir, esta viga se puede deformar o no. En ese caso el dibujo no está deformado, pero podría por la compresión sufrir acá una deformación. Y las deformaciones de esa viga están dadas por, bueno, obviamente los parámetros y las condiciones de borde. Una cosa, por ejemplo, interesante que diferenció mucho este problema de todos los anteriores es que para las ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones de frontera no teníamos garantizada la existencia de una solución. De hecho, cuando ustedes resolvieron este problema, ayer lo vimos de vuelta en consulta, solamente hay algunos valores de P, que producen la deformación de la viga. ¿Sí? Y encontrar esos valores de P implica resolver lo que se llama un problema de valores propios. ¿Sí? Entonces, en esta guía aparecieron problemas ahora que son diferenciales ordinarias y dependen de una sola variable independiente, que es X, pero, eh, pero bueno, no tienen condiciones iniciales, sino de borde. ¿Sí? Después incluso aparecieron otros problemas de mayor orden. Por ejemplo, vieron la deformación de una viga que podía tener distintos tipos de apoyo, ¿sí? Como podría ser como en el caso de la figura esta, que es simplemente apoyada, ¿sí? Acá en los extremos. Esta era una ecuación diferencial de cuarto orden, y por lo tanto tenía 4 condiciones de frontera, 2 en el extremo 0, ¿sí? Que estaría aquí, ¿sí? Y 2 en L, ¿no? En estos casos probamos de resolverlos de distintas formas. Se pueden resolver con las herramientas que vimos de la unidad 2, se pueden resolver por Laplace, todo dependerá de las características, sobre todo, que tenga la función W de X, que es el peso ejercido sobre esa viga. Bien, todo eso fue un repaso de todo lo que vinimos viendo hasta ahora. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos algunos modelos? Está bien, por ejemplo, en el caso de la tasa, que tengan en cuenta esa distribución espacial, o sea, que no solamente yo lo pueda considerar como un objeto homogéneo, sino que tengan esa distribución espacial. O imaginemos que tengo una viga, como la última que teníamos acá, simplemente apoyada, pero que la perturbo y esa viga oscila en el tiempo. ¿Está bien? Ahí entra otra variable en juego, que es la variable temporal. Entonces aparecen problemas que tienen asociado más de una variable independiente. ¿Sí? Al tener más de una variable independiente, los modelos pasan a ser ecuaciones diferenciales ya no ordinarias, sino a derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a empezar a ver en esta guía es justamente eso, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Bien? ¿Para qué nos sirven estas ecuaciones? Fíjense, la primera que les voy a traer acá a consideración es la ecuación de la onda. Imagínense la cuerda de una guitarra, ¿sí? O sea, si yo perturbo o la cuerda de una guitarra, esa cuerda va a oscilar, ¿sí? O sea que va a cambiar su posición en función del tiempo. Pero no solamente es el tiempo una de las variables independientes, sino que también cada punto de la cuerda
va a tener una posición distinta en función, por ejemplo, de la deformidad inicial que yo le haya dado o de la velocidad inicial que le haya dado. Fíjense, por ejemplo, en esta animación, acá lo que estoy suponiendo es que tengo una cuerda que está sujeta en el extremo 0 y en el extremo pi. Esta cuerda es de largo pi. ¿Sí? Yo lo que hice a esta cuerda fue tomarla del medio, del centro, ¿sí? La estiré por acá arriba y la solté. ¿Sí? Entonces, cada punto de la cuerda, si yo tomo acá un valor de x cualquiera, tomemos un punto por acá de x, ¿sí? Para ese punto, yo en función del tiempo voy a tener una posición. Yo la posición acá le estoy llamando u, ¿bien? Pero si yo me muevo de este valor de x1 a un valor de x2, ¿sí? La posición es distinta. Están relacionadas, pero es distinta. Entonces acá hay dos variables independientes que son x y t. ¿Bien? Ya la vamos a ver en detalle de dónde sale la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es esta que está acá arriba, la que modela el movimiento de la cuerda. Y fíjense, dice, bueno, la derivada segunda de u respecto de t dos veces es igual a una constante, que vamos a ver de qué significa c cuadrado por la derivada segunda de u respecto de x dos veces. ¿Sí? O sea que acá tenemos como variable independiente t y x, y como variable dependiente u. Bien. Fíjense que en la notación cambiamos la notación de las derivadas. Si nos volvemos ahora un poquito a cálculo 2, esto ya lo usábamos allá, digamos, si yo tengo una función de dos variables, ¿sí? Las derivadas parciales las noto con esa d redondeada, o d de Jacobi, ¿está bien? Para indicar que son derivadas parciales, ¿bien? Entonces con eso cambia un poquito la notación. Y bueno, ¿y qué voy a tener yo como solución de esta ecuación diferencial? Voy a tener como solución una función u, ¿sí? Que funciona en este caso de dos variables, o sea, de x y de t. Bien, si es una función de dos variables, la gráfica solución de esa ecuación diferencial va a estar en R3. Es decir, si yo grafico la solución para el movimiento de esa cuerda, por ejemplo, va a ser esta que está acá. Fíjense, la gráfica que está ahí en verde corresponde al movimiento de la cuerda en función de x y función de t, ¿sí? O sea, el desplazamiento de la cuerda yo le llamo u, ¿bien? Acá tengo x, ¿sí? Y esa cuerda va cambiando de posición en función de t, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver cómo se resuelve este. Acá está escrita la solución, eso lo vamos a ver recién mañana, pero lo que sí me interesa mostrarles también es que ahora esa posición en la cuerda es función de dos variables, entonces la ecuación diferencial tiene dos variables independientes. Otra cosa que es interesante de la ecuación, que vamos a ver en detalle luego, es que fíjense que ahora para la cuerda tengo condiciones iniciales, es decir, yo inicialmente tengo, la voy a dibujar acá arriba, una deformación para la cuerda, que es la que estoy ahí dibujando en rojo, ¿sí? Y después tengo condiciones de borde, es decir, que yo fije la cuerda en los extremos, es decir, que este extremo se va a mantener siempre en cero, el que estoy dibujando ahí, ese es el que está en pi, y del otro lado, el extremo que está en cero también se va a mantener en cero. ¿Por qué? Porque yo la estoy sujetando, está bien, a la cuerda de ambos extremos, ¿sí? Entonces, en estos problemas, fíjense que tenemos condiciones iniciales y también tenemos condiciones de borde. Se juntan condiciones de los dos tipos que vimos antes en las ordinarias, o se pueden juntar. Ya vamos a ver que hay algunos casos que sí y otros que no. ¿Qué otro tipo de ecuaciones nos interesan analizar? Bueno, recién yo les hice el comentario de la taza, que nosotros la habíamos visto como un material homogéneo. Bueno, ¿qué pasa si ahora no la compliquemos con la taza, porque la taza está en R3, pero consideremos solamente una varilla, ¿sí? Imagínense que este rectángulo que está acá abajo es una varilla,
lo voy a poner acá. Esta es una varilla a la que puse a temperatura 0 en este extremo, ¿sí? Y a temperatura 0 en este extremo. Y la varilla estaba caliente, con un valor, no sé, T0, lo podría ser cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo esa varilla, imagino que puede conducir calor solamente en una dirección, solamente en X, ¿sí? Después vamos a ver bien cuál sería ese caso. Pero si solamente puede conducir calor en X, y yo le pongo algo a temperatura 0 en ambos extremos, bueno, la varilla se va a enfriar, pero se va a enfriar más rápido de los extremos hacia el centro. Eso es lo que mostraría ahí la animación, ¿no? Es decir, fíjense que la varilla inicialmente está toda roja porque está toda caliente. Yo le pongo los extremos en 0 y se va enfriando, pero ahora no estoy considerando que es un cuerpo que se enfría todo homogéneo. ¿Por qué? Porque si a mí me interesa ver qué pasa dentro de la varilla, se va a ir enfriando de los extremos hacia adentro, ¿sí? La gráfica de ese enfriamiento es la que está arriba, lo que pasa es que es una gráfica animada. Si yo en el caso, como en el caso anterior, quiero graficar ahora la temperatura T, ¿sí? Mayúscula, en función de la posición y en función del tiempo, esta va a ser, su gráfica va a estar en R3, ¿sí? Ahí recordamos un poco lo que vimos en cálculo 2, ¿sí? Por ejemplo, para ese caso que está animado ahí, la gráfica es esta, ¿no? Fíjense que la varilla parte de una temperatura inicial acá arriba, en ese caso particular es de 1. Vamos a ver que lo que está graficado ahí es una aproximación a la solución, pero eso lo vamos a ver en detalle después, parte de 1, ¿sí? Acá hay una condición inicial, la temperatura tenía, la varilla tenía 1 grado en todos los puntos, ¿sí? Y también tengo condiciones de borde. ¿Por qué? Porque tengo un extremo de la varilla para todo tiempo en 0, ¿sí? Y el otro extremo igual. Bien, y el otro extremo de la varilla, acá, también en 0. ¿Sí? O sea, en esta se conjugan también condiciones iniciales y de borde. Fíjense que yo le agregué una sola dimensión al problema este de calor, pero bueno, después vamos a ver que se puede extrapolar a más dimensiones. Lo que pasa es que, bueno, que también aumenta la complejidad, ¿no? Eh, para cerrar los tipos de ecuaciones que vamos a ver, otra aplicación interesante es lo que se llama ecuación de Laplace, que no tiene que ver, no desesperen, no tiene que ver con la transformada de Laplace. Eh, la ecuación de Laplace lo que permite hacer es modelar distribuciones de temperatura, entre otras aplicaciones, distribuciones de temperatura, pero en régimen permanente, ¿sí? Entonces imaginemos que en vez de una varilla tenemos una placa. Ahora, una placa, yo acá dibujé cuadrada, pero podría ser rectangular, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, 3 caras, como están dibujadas acá, 3 caras en temperatura 0, y una cara a una temperatura mayor, por ejemplo, no sé, 1, bueno, eso en el tiempo va a ir tomando una distribución de temperatura que en régimen permanente va a tender a la que está graficada acá en colores, ¿no? O sea, obviamente los puntos que estén más cerca de la cara, que está a una temperatura no nula, van a estar más calientes que los que estén más alejados, ¿sí? O sea, pero acá fíjense que saqué el tiempo como variable. ¿Por qué? Porque estoy analizando algo en régimen permanente, o sea, la temperatura no varía en el tiempo, solamente función de X y de Y. Esta que está acá es la ecuación diferencial, que la vamos a analizar en detalle después, ¿sí? Pero fíjense que acá al desaparecer el tiempo desaparecen todas las condiciones iniciales, ¿sí? Solamente hay condiciones de borde. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, para esta placa rectangular, hay 4 bordes, ¿no? Que está asociado a que hay derivadas de segundo orden, tanto en X como en Y, ¿sí? Eso también lo vamos a ver en un ratito en detalle. De vuelta, como en los casos anteriores, la solución, ¿sí? O la gráfica de la solución de una ecuación de ese tipo va a vivir en R3, ¿no? Acá también pueden ver, a diferencia del caso anterior, acá tengo dos variables que son dimensionales, ¿no? X e Y. Entonces, bueno, este que está acá es un borde de la placa, ¿sí? Este que está acá es otro borde de la placa,
acá tengo el otro borde de la placa, y que todos esos tres estaban a temperatura nula, ¿no? Y este de acá arriba es el borde que estaba a temperatura de cero. Bien, ese tipo de problemas, hay muchos más de aplicaciones, pero ese tipo de problemas es el que vamos a abordar en esta última parte de la asignatura, ¿sí? En general, yo empecé contándole un poquito de los tipos de problemas para ponernos en contexto. Nosotros nos vamos a quedar en esta unidad solamente con ecuaciones diferenciales a derivadas parciales lineales, ¿sí? Además de lineales de segundo orden como máximo y a coeficientes constantes, ¿sí? Es de todos los tipos, nosotros lo vamos a acotar a eso y lo vamos a acotar un poco más todavía. Fíjense, una ecuación diferencial a derivadas parciales que sea lineal, ¿sí? Y de segundo orden, en forma general, va a tener esta expresión, ¿sí? Es decir, que tengo un coeficiente que multiplica la derivada segunda de u respecto de x dos veces, ¿sí? Acá estoy definiendo u como funciones de las variables independientes x e y, ¿no? B por la derivada cruzada de u respecto de x y de y, C por la derivada segunda de u respecto de y dos veces, y después los términos con las derivadas primeras, d por la derivada de u respecto de x, más e por la derivada de u respecto de y, más un término sin derivar, igual a g. Bien, esto entonces, hemos visto clasificaciones antes, entonces se puede ver relativamente rápido acá que esto es lineal, no tengo ningún producto, ni potencia, ni función trigonométrica aplicada sobre U, que es la variable independiente, ¿sí? Es no homogénea. ¿Por qué es no homogénea? Yo acá lo dejé así a propósito porque está igualada a un término g que podría ser función de x y de y, esta constante g, ¿sí? Es decir, si acá tendríamos que si g es idénticamente nula, entonces la ecuación diferencial a derivadas parciales sería homogénea, ¿no? Nosotros vamos, si bien para la clasificación la dejé, pero salvo uno o dos casos, vamos a trabajar solamente con homogéneas, ¿sí? Hay en la guía un par de problemas con no homogéneas, pero bueno, se complica un poco, entonces son como casos particulares. Todo lo que hagamos y lo que le va a tocar hacer para el coloquio es todo sobre homogéneas. Bien, bueno, esa es la forma general que van a tener todas las ecuaciones que vamos a ver, incluso la mayoría dijimos con g igual a 0. Por ahí van a encontrar otra notación que es un poco más compacta, que usábamos mucho también en cálculo 2, que es esta. Es decir, si recuerdan de cálculo 2, en vez de escribir las derivadas con la d redondeada, digamos, y el cociente, lo que hacíamos es usar o notar las derivadas como subíndices, ¿sí? O sea, u sub xx está indicando la derivada segunda de u respecto de x dos veces, ¿sí? U sub xy es la derivada segunda cruzada respecto de x respecto de y así con las otras, ¿sí? O sea, esta ecuación está mostrando exactamente lo mismo que la de arriba, pero con otra notación, ¿sí? Eh, lo vamos a limitar solamente a eso. A su vez, de, dentro de estas ecuaciones de segundo orden, lineales, existe una clasificación adicional para las de derivadas parciales que influye por ahí en la forma en la que se resuelven o la forma que toma la solución, ¿sí? Y esa clasificación es la siguiente, le vamos a llamar ecuaciones diferenciales de derivadas parciales hiperbólicas si b cuadrado, que era el coeficiente que multiplicaba la derivada cruzada, menos 4a por c es mayor que 0. ¿Sí? Ahí le vamos a poner hiperbólica, ya vemos en un ratito de dónde viene el nombre. ¿Sí?
Si b cuadrado menos 4ac igual a 0, le vamos a llamar parabólica a la ecuación diferencial. Y finalmente, si es menor que 0, le vamos a llamar elíptica. ¿Sí? Es como una clasificación adicional que antes no teníamos, ¿está bien? Y que está asociada solamente a este tipo de ecuaciones diferenciales lineales a derivadas parciales de segundo orden. ¿Está bien? Para tener una idea qué tiene que ver esta clasificación con los modelos que mostré recién. Volvamos un poquito para atrás a los modelos. Como les decía, entonces veamos la clasificación que acabo de definir sobre las tres ecuaciones que son de nuestro interés, digamos, en esta unidad. De la que charlamos, la primera era la ecuación de la onda. En esta ecuación dijimos, a ver, vamos a poner acá un color, dijimos que el término que acompaña la primera derivada segunda le llamamos A, ¿sí? En este caso A sería igual a 1, ¿sí? El término C era el de la derivada cruzada, que en este caso no está, así que, perdón, el término B era el de la derivada cruzada, que acá no está, entonces es 0, ¿sí? Y el término C es el de la otra derivada segunda, que en este caso es menos alfa cuadrado, ¿sí? Entonces, reemplazando en esa ecuación que usamos para clasificar, esto sería, bueno, 0 menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos alfa, con eso me queda acá más, alfa cuadrado, y esto es mayor que 0. ¿Sí? O sea, la ecuación de la onda es una ecuación del tipo hiperbólica. ¿Sí? ¿Por qué el nombre de hiperbólica? Fíjense que si ustedes, es por una similitud que tiene la forma de la ecuación con la ecuación de una hipérbola. Digo similitud porque no, las soluciones no son hipérbolas, no tienen que ver con hipérbolas, pero sí, si uno imagina que la derivada segunda primera fuese, lo voy a escribir acá abajo, en vez de poner la derivada segunda de u respecto de t dos veces, pongo t cuadrado, ¿sí? Menos, bueno, acá tenía el alfa cuadrado, y acá pongo, en vez de poner la derivada segunda de u respecto de x dos veces, pongo x cuadrado, ¿sí? Igual a una constante c, no la voy a dejar como 0, sino igual a una constante c. Esta ecuación en x y t son de hipérbolas, ¿bien? Es decir, si uno grafica, son hipérbolas, y de ahí, en esa similitud con la ecuación de la hipérbola, está bien, es que se llaman hiperbólicas, ¿no? Entonces, esa es una de las ecuaciones que vamos a ver en detalle en esta unidad, ¿no? Que nos permiten modelar esta cuerda que oscila como podría ser la cuerda de una guitarra. ¿Bien? Vamos a otro de los ejemplos. El caso de la ecuación del calor. ¿Sí? Si se fijan acá en la ecuación del calor, el término que multiplicaba la derivada segunda, la primera derivada segunda era A, o sea que acá A es alfa, ¿sí? El término B era el que multiplicaba la derivada cruzada no está acá, en ninguno de los tres modelos, de hecho, que le mostré, no está la derivada cruzada, así que, bueno, B es 0, y en esta de acá, C, es el coeficiente que multiplica la otra derivada segunda, pero la derivada segunda respecto de t no está en esta ecuación, o sea que esto también es 0, ¿sí? O sea, si yo reemplazo en esta ecuación para clasificar, esto da 0, ¿no? Entonces, es una ecuación del tipo parabólica, ¿sí? De vuelta, el nombre está asociado a que, si yo hago el reemplazo que les dije recién, ¿no? O sea, si yo imagino esto como alfa por x al cuadrado menos t igual a una constante c o igual a 0 en este caso, estas ecuaciones son parábolas, porque me quedaría, si paso para el otro lado t, me quedaría, disculpen acá, t
epa, t igual a alfa por x al cuadrado menos c, ¿no? O sea que son parábolas y de ahí, haciendo esa analogía, está bien, es que toman el nombre de parabólicas, ¿bien? Estas ecuaciones entonces son las que nos van a permitir modelar lo que se llaman procesos difusivos, porque lo que se está difundiendo en esta varilla es básicamente el calor, ¿sí? Ya vamos a ver que eso aplica también a otros procesos difusivos, incluso podría ser la difusión de una solución en un medio acuoso, bueno, distintos tipos de procesos que tienen esas características, ¿sí? Nos estaría faltando un ejemplo de la elíptica. Bien, bueno, la ecuación de Laplace es un caso de ecuación elíptica, ¿sí? O sea, fíjense que acá el coeficiente A, que multiplica la primera derivada, sería 1, B es 0, no está la derivada cruzada, y C es 1 también, ¿sí? Entonces me queda 0 menos 4, bueno, por 1 y por 1, ¿no? Esto es menor que 0, entonces, bueno, esta ecuación es una ecuación del tipo elíptica, de vuelta en este caso por una analogía con la ecuación de una elipse, porque si yo reemplazo la derivada respecto de x por el x cuadrado y la derivada respecto de y por el y cuadrado, y acá pongo una constante c, bueno, ahí me quedó la ecuación de una circunferencia. Bien, pero si hubiese coeficientes de distinto valor que multiplican a x o y positivo, eso pasaría a ser una elipse, ¿sí? Y de ahí ese nombre de ecuación elíptica. Bien, esa ecuación es la que vamos a usar para modelar procesos de estado estacionario, donde no interviene el tiempo. Bien, yo lo expliqué con un caso de distribución de temperatura, pero podría ser la distribución de un potencial eléctrico, pueden ser distintos sistemas que se encuentran en estado estacionario. Bien, sobre esos tres tipos de ecuaciones, elíptica, parabólica e hiperbólica, son los que nos vamos a concentrar en cómo resolver, ¿sí? Y orientado principalmente a estas tres aplicaciones.